En la teoría ya hemos hablado sobre qué son funciones de maestro único. En esta videopráctica vamos a ver cómo podemos detectar qué controladores de dominio están ejerciendo dichas funciones y cómo podríamos transferir esas funciones de un controlador de dominio a otro. Estamos en un entorno de dominio de Windows Server 2012, nos encontramos en un controlador de dominio y como tradicionalmente hacíamos ya en el 2000, en el 2003, en las versiones R2, en el 2008, etc., también desde aquí podemos detectar qué controladores de dominio están ejerciendo las funciones conocidas como funciones de maestro único, FSMO, maestro de operaciones o FISMO. Cualquiera de esos términos hacen mención a que un controlador de dominio y solamente uno en cada momento está ejerciendo una determinada función. Como decíamos, hay 5 funciones de maestro único, 2 de ellas son de bosque y las otras 3 son de dominio. Vamos a empezar por las de dominio, que quizás nos resulte más fácil, y en el caso de Windows Server 2012, la técnica sería iniciar el administrador de servidor y dentro de herramientas podríamos seleccionar usuarios y equipos de Active Directory. La tenemos aquí, abrimos la herramienta, la maximizamos para que nos resulte más fácil y si nos vamos al nombre del dominio y hacemos clic derecho en el nombre del dominio, en este caso chispa.no, vemos que podemos seleccionar en el menú de contexto maestro de operaciones. Lo abrimos y nos aparece un cuadro de diálogo con 3 solapas que hacen referencia a los 3 maestros de operaciones que, como decíamos, se refieren al dominio. Uno es el emulador de RID, otro es el controlador principal de dominio o emulador de PDC y otro es el maestro de infraestructura. Vemos que en este cuadro de diálogo aparece un renglón arriba que hace referencia a quién es el maestro de operaciones. Esto nos está diciendo que el maestro de operaciones es el CD o el controlador de dominio 2012 del dominio chispano y la parte de abajo se refiere a dónde tenemos situado el foco, es decir, dónde estamos física o lógicamente sentados. Nosotros estamos ahora en el CD 2012 y el maestro de operaciones en relación a infraestructura es el CD 2012. Por consiguiente, si dijéramos cambiar, pues nos diría que ¿dónde vamos a cambiar? Si estamos ya situados en el sitio que es controlador de dominio que ejerce esa función. Luego lo suyo sería una de dos, o irnos físicamente y sentarnos en el equipo que no ejerce esa función o conectarnos lógicamente con él. Decimos cambiar el controlador de dominio. Y ahora veremos que aparecen, en nuestro caso tenemos 2 controladores de dominio, uno es el CD 2012 donde estamos y otro es el WS 2012. Vamos a conectar con controlador de dominio, con el VS 2012. Le decimos aceptar. Previamente a todo esto, lo bueno sería haber ejecutado un pin para ver que tenemos conexión y haber visto que la replicación funciona. De todas maneras, si decimos conectar con, si hubiera algún tipo de problema, aquí nos diría que tenemos problema. Como no nos lo ha dicho, pues, y volvemos a ver el dominio desde aquí, quiere decir que ahora estamos viendo el dominio, pero como si estuviéramos físicamente sentados en el WS 2012. Vamos a ponerle en el ver, siempre es bueno hacerlo, usuarios, contactos, grupos y equipos como contenedores, y vamos a darle características avanzadas. Veremos que los apartados que nos aparecen son bastante más que los que estamos viendo aquí. Siempre como norma un administrador debe estar en esta situación, contacto, grupo y equipos como contenedores y características avanzadas. Nos vamos de nuevo al dominio y hacemos clic derecho en él y seleccionamos como antes maestro de operaciones. Y veremos que lo que ha cambiado es que ahora el foco, el sitio donde estamos sentados, es en el WS 2012 y el que está ejerciendo la función de maestro de operaciones con relación a RID, en este caso, al emulador de RID, es el CD 2012. Si, como decimos, está funcionando correctamente la replicación, si ahora dijéramos cambiar, se transferiría la función de maestro de RID desde el CD 2012 al WS 2012. Hagámoslo, le decimos cambiar, nos pregunta si estamos seguros, le decimos que sí y nos dice que se ha transferido el rol. Por consiguiente, ahora estamos en el WS 2012 y es el WS 2012 el que está ejerciendo la función de maestro de RID. Haríamos exactamente lo mismo con el controlador principal de dominio y exactamente lo mismo con el maestro de infraestructura. Por ejemplo, esto sería si quisiéramos que el CD 2012
pasar a un mantenimiento, vamos a tenerlo 2 o 3 días el equipo haciéndole unas restauraciones, cambiando algún hardware que queremos mejorar, etcétera, y nos interesa seguir manteniendo las funciones, pues transferimos las funciones al WS2012 y ya podemos desprendernos temporalmente del CD2012 sin que nos resulte necesaria alguna función y no dispongamos de esa en ese momento. Como decíamos, estas son las 3 funciones que hacen referencia al dominio, y en todos los dominios, incluido el raíz del bosque, podemos hacer la operación que ya hemos visto. Pero además nos quedan 2 funciones que se conocen como funciones de bosque, y son las que hacen referencia al maestro de nombres o denominaciones y al maestro de esquema. Vamos a ver cómo podemos ver el maestro de nombre. Para ello vamos a abrir otra herramienta dentro del administrador de servidor que ya teníamos abierto por aquí, que se llama Dominios y Confianza. Lo tenemos aquí. Dominios y confianzas de Active Directory. Esta es una herramienta algo peculiar, ya la comentamos en su tiempo en Windows 2008 y 2008 R2, y entonces en vez de situarnos dentro del nombre del dominio, como hacíamos en usuario y equipo del directorio activo, nos vamos a ir en la parte de arriba, donde realmente pone dominios y confianzas del directorio activo. Ahí hacemos clic derecho y seleccionamos maestro de operación. Se nos abre un cuadro de diálogo parecido al anterior, que hace referencia a maestro de operaciones, y en la parte de abajo, como antes, tenemos el foco, en este caso el CD2012, y arriba tenemos el controlador de dominio que está ejerciendo de maestro de nombres, en este caso también el CD2012. Fijaros que porque hayamos cambiado el foco dentro de la herramienta usuarios y equipo, no se cambia el foco dentro de la herramienta dominio y confianza. Si quisiéramos hacer lo mismo y no sentarnos físicamente, cerraríamos aquí, nos vamos a donde pone dominios y confianzas, y desde allí le decimos cambiar el controlador de dominio del directorio activo. Seleccionamos, como hicimos antes, el VS2012, le decimos aceptar y se nos ha transferido la conexión con el WS2012. Si ahora volvemos a hacer botón de la derecha y maestro de operaciones, veremos que ahora el foco lo tiene el 2012 y que es el controlador de dominio CD2012 el que está ejerciendo la función. Si decimos cambiar, pues nos dirá primero la pregunta de si estamos seguros, le decimos que sí y nos dice que se ha transferido con éxito la función. Hay que hacer cierto hincapié en que estas funciones de bosque solamente existen en el dominio raíz del bosque. Por consiguiente, se podrán transferir únicamente entre controladores de dominios que pertenezcan al dominio raíz del bosque. Y nos queda por último una de ellas, que es la del maestro de esquemas que hemos llamado antes. Como no se toca habitualmente el esquema y con cierta ligereza, normalmente no suele estar habilitado la función para poder transferir el maestro de esquema. Vamos a probar si estuviera. En este caso, la forma de hacerlo sería tecla de Windows y R para decir ejecutar, y desde aquí pues le decimos una MMC, que es una consola de Microsoft Management. Se nos abre una consola de forma predeterminada vacía, sin ningún complemento, y vamos a agregar un complemento. Vamos a maximizar la consola previamente. Aquí la tenemos, y si nos vamos al menú de fichero o de archivo y le decimos agregar o quitar complemento, el complemento que deberíamos de añadir se llama esquema del directorio activo. Y por orden alfabético me parece recordar que una vez traducido es esquema, así que estaría pues por aquí, por la E, donde pone enrutamiento. Entre enrutamiento y firewall debería de aparecer el esquema de Active Directory. Y no nos aparece. Es normal que de forma predeterminada no aparezca. ¿Y qué tenemos que hacer para conseguir que aparezca? Vamos a darle cancelar y tenemos que registrar una librería. Este procedimiento ya lo hacíamos tanto en Windows 2003 como en Windows 2008. Para registrarla hay un comando que se llama regsvr32 y luego le damos el nombre de la librería que queremos registrar. En nuestro caso, schm de Exchange, mgmt de Management, Exchange Management.dll. Si tuviéramos alguna duda, no nos acordáramos o algo, pues la buscamos porque por defecto se encuentra en el System32. Solamente habría que buscar lo que empieza por SCH de Exchange y nos aparecería el Exchange Management. Le decimos aceptar y eso debería de registrarnos con éxito la librería. Nos dice que efectivamente se ha realizado correctamente y a partir de ahí ya deberíamos de tener disponible el complemento. Vamos a ver si no es necesario abrir una nueva consola y si desde aquí pudiéramos verlo, le decimos agregar y quitar complemento y ahora buscamos por la E y aquí vemos que está esquema de Active Directory. Se ve muy mal porque está
ventanita no se puede tampoco agrandar, pero si tiramos un poquitín hacia acá lo podemos leer perfectamente. Esquema del directorio activo. Le decimos agregar y ya tenemos una consola vacía en principio que hemos llenado con el complemento esquema del directorio activo. Si este es el equipo donde se está realizando la labor de maestro de esquema del directorio activo, nosotros somos un usuario, como decíamos en la teoría, que pertenecemos a dos grupos principales, uno el de administradores de esquema y otro el de administradores de empresa, entonces podremos editar el esquema del directorio activo. De todas formas, no es esa nuestra intención, sino simplemente utilizar esta consola para poder ver también quién es el maestro de esquema. La técnica sería lo mismo, donde pone esquema de Active Directory, hacemos clic derecho, nos vamos a maestro de operaciones, igual que hemos visto anteriormente, abajo nos aparecerá donde tenemos colocado el foco, arriba cuál es el controlador de dominio que está ejerciendo las funciones de maestro de esquema. Y si quisiéramos cambiarla, pues haríamos exactamente lo mismo. Y ya solo nos queda revisar una función que ya advertimos que no era función de maestro único, pero que está muy interrelacionada con las funciones de maestro único. Es la de catálogo global. ¿Dónde podríamos ver si un equipo es catálogo global o no? Pues nos podríamos ir a la herramienta, de nuevo, administración de servidor, y ahora escogemos una herramienta que se llama sitios y servicios del directorio activo. La tenemos aquí, la vamos a maximizar, abrimos los sitios, nos vamos al sitio predeterminado. Si no hemos creado ningún sitio nosotros, es el sitio que existirá de forma predeterminada y vemos qué servidores están en ese sitio. Vemos que están el controlador de dominio 2012 y el controlador de dominio WS2012. Si nos vamos en particular al CD 2012, por ejemplo, vemos expandiéndolo que está el NTDS Setting, los ajustes de NTDS. Si ahí hacemos botón de la derecha y propiedades, veremos que aparece un combo box que dice que en este caso es catálogo global. El desmarcar este catálogo global o el marcarlo implica que este equipo ejerza las funciones o no de catálogo global. Un poco como recordatorio, dijimos que el catálogo global era una especie de partición de trozo de todos los objetos del directorio activo, pero solamente de algunos de sus atributos, de los más representativos, de los que más necesitáramos. Si no dispusiéramos de ningún catálogo global, ningún usuario podría hacer login salvo el administrador, que es el único que se salta la regla de que si no sabemos los identificativos de seguridad y si hay algún problema de seguridad o no con esos usuarios, de forma predeterminada no se le permite el acceso. Vamos a ver si es catálogo global también el otro controlador de dominio. Lo que recomienda Microsoft de forma predeterminada, si solamente tenemos un único dominio, como es este en nuestro caso, es que todos los controladores de dominio estén ejerciendo la labor de catálogo global. Aquí, como vemos, efectivamente los dos ejercen como catálogo global y solamente con desmarcar esto haríamos que el controlador de dominio, en este caso el WS2012, dejara de ser catálogo global. Por último, aunque no viene a cuento exactamente, pero sé que es una enganchada típica de muchos alumnos, cuando se habla de la caché de pertenencia a los grupos universales, se dice normalmente que nos vayamos a los ajustes de NTDS y ahí hay un combo box o una marquita que si la seleccionamos se dice que se caché la pertenencia a los grupos universales. Uno anda buscándola, bueno, pues y no se suele encontrar si lo que andamos es buscando los ajustes de NTDS, esto que hemos visto aquí. Eso es una característica del sitio. Por tanto, tendríamos que irnos al propio sitio, en este caso al sitio predeterminado por defecto, y el sitio es el que tiene un NTDS setting, unos ajustes del NTDS del sitio. Ahí es donde teníamos que hacer botón de la derecha y propiedad, ¿vale? Insisto, no tiene nada que ver con las funciones de maestro único, pero aquí es donde está el habilitar la caché de pertenencia a grupos universales, que sé que a veces nos cuesta más trabajo de encontrar. Y eso es todo. Supongo que con esto y completando la parte teórica que habíamos comentado antes, nos resulta más fácil localizar quiénes son los equipos que están ejerciendo las funciones de maestro único y cómo podríamos transferirlas de un controlador de dominio a otro. La técnica es la misma que utilizábamos en el 2003, en el 2008, pero he visto que si hacemos una consulta no está lo suficientemente explicado, o por lo menos hasta ahora. Así que espero que os sirva. Y nada más, nos vemos pronto. The hope of finding the final solution.